El 8 de febrero, en medio de las manifestaciones que dieron lugar en diferentes partes del país, pero principalmente en la ciudad de Bogotá, las noticias falsas fueron las protagonistas. Y es que en medio de las movilizaciones que buscaban exigir la pronta elección de la nueva fiscal general de la Nación, medios de comunicación, periodistas e incluso políticos se encargaron de empañar el objetivo de las marchas con información falsa sobre esto. Así que el presidente Gustavo Petro no dudó en expresar vehemente su posición frente a este hecho, y lo hizo por medio de su alocución presidencial el pasado 11 de febrero. Por supuesto, hizo un contundente llamado a los medios de comunicación para que sean responsables con lo que mencionan, pues según indicó el primer mandatario, pudo haber muertos por la información que se difundió. Escuche lo que mencionó en su alocución el presidente Gustavo Petro frente a estos hechos. Presentar una terna de fiscales que yo no conociera personalmente, que no hubieran tenido ninguna actividad política o familiar conmigo, un mensaje diferente al pasado, y que a través de su vida, por lo que se sabe de esas personas, hubieran demostrado capacidad y valentía de enfrentarse a la investigación y por tanto de luchar contra la impunidad. Todas las tres mujeres. ¿Por qué? Porque me parece que la mujer debe acceder a los mayores puestos del poder. Eso ha desatado una tormenta. No creí que eso sucediera en Colombia, pero una tormenta terrible. Un sector de la sociedad que siempre tiene sus dirigentes atacando la posibilidad que se escoja fiscal. No atacando a las personas, que sería lo óptimo, que ha sucedido, es que esta persona mire lo que hizo, tal, y eso es lo esperable. No, atacando lo que dice la Constitución, que de la terna presentada por el presidente la Corte Suprema escoge. Punto, eso dice la Constitución. Lo que no se quiere es que eso suceda, y no como antes, porque antes sí se escogía de la terna presentada por el presidente, sino porque la terna está configurada así. Es decir, en tiempos pasados, si en la terna iba alguien del que se podía dudar con cierta credibilidad de que estuviese ligado a intereses políticos o a intereses criminales en la corrupción, o peor aún en el narcotráfico, nunca había problema. El único problema ha aparecido si en la terna hay personas decentes. Qué paradoja de la vida colombiana. Ahí sí hay un problema, y no proviene de los mecanismos habituales, pongámosle esa frase, con que los magistrados de la Corte Suprema escogen, se demoran, etcétera. Bueno, eso es la habitud. Proviene de sectores ajenos a la justicia incluso. Proviene de sectores en los medios de comunicación, en ciertos poderes fácticos que tienen una campaña y una razón: impedir que la Constitución se aplique y que pueda haber un fiscal de la terna del actual presidente y por tanto de las personas decentes. Les voy a mostrar un Twitter y termino, un trino de esos que llaman ahora en las redes. Esto no surgió en Colombia, esto se hizo en Miami, se irradió por todo el estado de la Florida y fue la fuente de la información en Colombia. Ahí dice: el presidente colombiano Gustavo Petro envió a sus partidarios a tomar la sede de la Corte Suprema, insatisfecho porque se resisten a sus órdenes. Cuando el presidente da órdenes a la Corte Suprema, los jueces tuvieron que ser evacuados en helicópteros. Claro, la ciudadanía que escucha esto, colombiana, en el estado de la Florida y otros, dice: pues Petro es Trump. Disculpen que pronuncie ese nombre. Petro es un dictador. Es lo que me dicen a mí en ciertas instancias políticas y judiciales. Petro está repitiendo los hechos del Palacio de la Justicia de 1985. Petro está ordenando a la Corte que escoja
algún amigote o amigota de él para que haga las investigaciones, lo que sí ha sucedido en el pasado. Lo peor no es si esto salió allá. Allá muchos no tenemos la capacidad de ir allá a desmentir eso, entonces muchos creerán eso. Ahí está el señor Nacho Montes de Oca, no sé quién será. Lo peor es lo que sucedió en Colombia. Ustedes se acuerdan que una vez hubo un experimento hecho por un grupo X diciendo que los venezolanos entraban en los conjuntos en Bogotá. Se están metiendo, mami, mira allá. ¡Mariana! ¿Dónde está Mariana? Estas falsas informaciones hicieron que muchos bogotanos se armaran con palos, bates y algunos hasta con armas de fuego para defenderse de los supuestos saqueos de vándalos que nunca aparecieron. Yo era congresista en ese entonces, no, era otro el alcalde. Y todo el mundo creyó eso, hasta yo. Yo a las 12 triné, hay que tener cuidado, no sé qué, todo el mundo. Hubo muertos por eso. Algún señor pasaba por ahí caminando y toda la gente había salido a ofender a las mujeres, a los niños con garrotes y creyeron que el señor que pasaba por ahí era un venezolano y lo mataron. No hubo investigaciones de hecho. ¿Quién promovió una arquitectura comunicacional tal que hizo que ciudadanía saliera asustada, zozobra, aterrorizada? Eso se dio en medio de una movilización social, no me acuerdo si del paro agrario, que no estaba en Bogotá por obvias razones. Y la gente salió y mató unas personas inocentes. Nunca fue verdad, nunca hubo eso. Eso no existió, sino en una burbuja virtual construida a través de las nuevas tecnologías. Señor general, usted tiene que investigar esto, porque esta es una nueva realidad que solo las redes nos producen. El problema de ayer de esta información mentirosa, porque no hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro, siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, no salieron porque ellos le dijeron al general de la policía que no querían salir, sino que iban a trabajar más hasta la hora en que salieron. Pero en la opinión pública había otra historia, otra realidad. ¿Cuál era la realidad? Esta, porque medios de comunicación y dirigentes políticos cogieron esta información y la volvieron noticia real. Un concejal de Bogotá me increpó diciendo que cómo yo dejaba que secuestraran a los magistrados o que había convocado la marcha y que el producto de eso era que los magistrados habían tenido que salir por helicóptero. Yo salí caminando del Palacio de Nariño, no había helicóptero, ni siquiera los de la presidencia, no había necesidad. El general de la policía llegó caminando y entró al Palacio de Justicia y habló con los magistrados que le dijeron además, no hay necesidad, porque yo di la orden de despejar la zona y ellos dijeron que no había necesidad. Los magistrados salieron de sus carros. ¿De dónde salió esta fantasía noticiosa? Esta construcción de una realidad que no era la realidad. ¿Cómo la prensa se pone al servicio de esto? Aquí pudo haber muertos de verdad, como sucedió con los de los conjuntos de edificios. Pero no solamente eso, sino la búsqueda de un objetivo político, que no es tratar de equiparar al presidente de la República, porque fue del M-19, con unos hechos de 1985 que entre otras empieza a aparecer una realidad terrible, pero no voy a hablar de eso, porque no se trata de esta reunión. Ese fue el primer objetivo, y entonces un Petro-Trump mandó las hordas a tomarse las instituciones porque no le hacen caso, como si yo fuese Trump. Yo soy lo contrario de Trump. En cambio, sí, los que hacen esto son amigos de Trump, lo tengo que decir. Pero hay un objetivo detrás. El objetivo detrás es que no se escoja, como ordena la Constitución, ella sí lo ordena, fiscal. ¿Por qué? Porque piensan que una fiscal decente
acaba la impunidad. Y ellos son los protagonistas que se benefician con la impunidad. Y construyeron esta historia falsa para tapar el hecho que decenas de miles de colombianos y colombianas salieron a las calles a pedir que haya una justicia transparente, que las instituciones sean transparentes, que las instituciones no se pongan al servicio del crimen. Y entonces estamos ante una paradoja. Aquí todos somos de grupos políticos diferentes, de derechas, de izquierdas, de todo, un arco iris. Pero no debería ser un acuerdo nacional que las instituciones no se pongan al servicio del crimen. No debería ser legítima toda expresión ciudadana, cualesquiera que sea, si es pacífica, que pida y diga que quiere instituciones democráticas. ¿Por qué hay un sector de la prensa irradiando la mentira solo con el fin de que se mantenga la impunidad? ¿Por qué? ¿Porque se cobija el narcotráfico? ¿Porque se cobija la ligazón del narcotráfico con el genocidio del pueblo colombiano? ¿Porque se encubre la ligazón del narcotráfico con el poder político en Colombia y el económico? Y entonces se volvió revolucionario, subversivo, bolchevique, comunista y no sé qué más, el que simplemente se presente una terna de mujeres decentes para que la Corte pueda decidir libremente cuál de ellas es la nueva fiscal general de la nación. Esto tiene que ver con la conducta democrática con las poblaciones que gobernamos. Independientemente del cariz ideológico del gobernante, toda población debe gozar de sus derechos y sus libertades. Este gobierno quiere proteger eso. Uno de sus derechos es a la verdad. No puede suceder que este tipo de operaciones que hacen de la sociedad colombiana un conejillo de indias y manipulan desde algún lugar muy cómodo, no sé si en Miami o desde Bogotá, en las redes sociales, pueda producirnos un enfrentamiento tal que, como en la historia de Colombia sabemos, se puede saber cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Toda la historia de Colombia es esa enseñanza. Por tanto, la responsabilidad en el manejo que el gobernante tiene que hacer no puede producir violencia, sino tiene que producir paz. Las posibilidades de que esta sociedad pueda transitar a puerto seguro y ser una gran nación.